que lo tenía en pausa para ya dar inicio a nuestra clase, no sin antes pues darles un cordial saludo y decirles pues que me encuentro muy feliz nuevamente de estar acá, sobre todo de encontrarme con personas que he tenido en semestres anteriores, eh, como es el caso de Fabiana. Fabiana, buenas noches. Hola, buenas noches, acá estoy yo. Listo. Pero asimismo, pues estos nuevos estudiantes que nos acompañan para esta materia como tal. Antes de iniciar, quisiera un poco conocerlos a ustedes antes de yo presentarme, saber ustedes quiénes son, de dónde vienen, qué están trabajando, si están trabajando, si no están trabajando, a qué se dedican, porque esto hace parte también dentro de la parte pedagógica de que nos conozcamos y de que nos apoyemos. Ustedes se van a dar cuenta, Fabiana lo sabe, lo primero es estar detrás de la pantalla, es un poco más complejo tanto para el estudiante como para nosotros los docentes, pero adicionalmente en mi clase, y hoy yo doy apertura a este tercer semestre con ustedes, en mi clase yo hablo poco porque es más lo que ustedes hablan y es más lo que hacemos en interacción y debates. Y siempre busco iniciar mis clases con una pregunta para que la podamos desarrollar y hacer una introducción dentro de los temas. Pero para esto, pues quisiera también conocerlos algo muy rápido, quiénes son ustedes y poder así, pues que ustedes también se conozcan, porque escuchaba a la doctora Laura, vienen de muchos programas, también están en otros semestres y la idea es que podamos hacer más fácil esta parte de poder llevar esta clase también y que no sea solamente la docente la que hable y hable y hable, que se vuelva un monólogo, sino esta parte de la interacción con ustedes también. Entonces, no sé, Fabiana, es que hablo de Fabiana porque es la primera que tengo en la lista, así que Fabiana, me gustaría pues que te presentaras nuevamente, yo ya te conozco, pero sé que muchos de tus compañeros no te conocen y así sucesivamente. La idea es no demorarnos mucho en la presentación, pero sí que nos conozcamos. Entonces, Ok, te doy la palabra, Fabiana. listo. ¿Tengo que encender cámara? Yo creo para vernos. Es la primera vez, ustedes saben que la primera vez me gusta verlos. Bueno, está bien, está bien. Bueno, pues algunos de mis compañeros ya me conocen. Mi nombre es Fabiana Muñoz Lozada, soy de Garzón Huila, soy abogada. Pues actualmente curso cuarto semestre de esta maestría. Aparte también soy investigadora. También tengo un técnico en investigación judicial y criminalística, soy docente y actualmente trabajo con la oficina familiar, que pues, mis hermanos y mi papá son abogados. Nos enfocamos en el área penal, en el área de delitos informáticos, derecho de familia también. Y aparte de eso, pues tengo una oficina acá en Garzón de investigadores privados especializados. Y ya, esa sería, creo yo, mi breve presentación. Gracias, Fabiana. Javier Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo has estado? Cuéntanos así resumidamente, así, muy corto, de ti. Eh, bueno, yo soy abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Villavicencio. Desde el año 2007 he cursado especializaciones en procesal penal, procesal, derecho administrativo. Actualmente laboro con la Fiscalía General de la Nación acá en la ciudad de Villavicencio. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Jason, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jason Puentes. Soy abogado, especialista en derecho procesal. Actualmente cumplo funciones en la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en el área de derechos humanos. Interesantísimo esto también, para todo lo que hablamos de política criminal en estos temas tan duros, como es ese tema de diseño y hacia dónde vamos con todo este tema carcelario y penitenciario. Gracias, Jason. Jessica, buenas noches. Buenas noches, perdón si no me veo muy bien, estoy de No, camino de la oficina para la casa, no perdón. te preocupes. Bueno, yo ya conozco a varios, ya varios me conocen, estamos haciendo tercer semestre. Yo soy abogada, especialista en derecho penal y tributario también. Trabajo como asesora legal de la Oficina del Agregado Jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Embajada de Bogotá. Temas judiciales, sobre todo derecho internacional. Muchísimas gracias, Jessica. Vamos ahora con Joana. Buenas noches.
No te escuchamos. Creo que estás hablando. Te estamos viendo, pero no te escuchamos, Joana. ¿Ya me escuchan? Ya, perfecto. Hola, ya te escuchamos. Mi nombre es Joana Morales, yo soy comunicadora social, especialista en seguridad y salud en el trabajo, estoy en el tercer semestre, trabajo para el Grupo de Energía de Bogotá, en uno de los proyectos más grandes que en este momento tiene el país, en la parte social. Gracias. Muchísimas gracias, Joana, y qué bonito ver una comunicadora social en estos escenarios de estos temas, de estas maestrías. Muchísimas gracias. ¿Y por qué, por ejemplo, esto es importante para mí? Porque cuando estamos solamente en un medio de abogados, pues nos volvemos muy técnicos para hablar. Y esto pues conlleva a que el docente también tenga que generar una facilidad dentro de nuestro lenguaje jurídico para que esta transversalización pues sea más entendible y haya una aprehensión más por parte de todos los estudiantes. Muchísimas gracias, Joana. Juan José, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Un gusto conocerlos. Mi nombre es Juan José Borges Agudelo. Soy abogado especialista en Derecho Penal. Actualmente me encuentro laborando prácticamente litigio en el municipio de Yopal, en Casanare. Cualquier cosa que necesiten que pueda poner a disposición, estoy pendiente para colaborarle a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti también y hermosa esa tierra, Yopal, el Yopal Casanare. Muchísimas gracias. Vale, doc. Vamos ahora con, a ver, Luis Enrique. Luis Enrique, buenas noches. Muy buenas noches, profesora y compañeros. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Enrique Picón Arias. Soy abogado de ejercicio y trabajo también con la FIFA. Soy árbitro internacional de video y curso en este momento el tercer semestre como lo expresó mi compañero. Qué Muchas gracias. maravilla. Y ahorita se nos acerca ya el mundial, ¿no? Estamos todos Sí, esperando nuestro mundial de fútbol. Muchísimas 107 gracias, días. Luis Enrique, por esa presentación. Igualmente, María Angélica, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ahí me ven? Hola, sí, te vemos. Mi nombre es María Angélica Conde, soy de Aguachica Cesar, soy profesional en criminalística y actualmente trabajo pues para una empresa que es de centrales, que es el tema de energía eléctrica y pues estoy en la parte de pérdidas, pues específicamente de componente ilegal y pues de fraudes. Ok, muchísimas gracias, que me imagino es que tenemos muchísimos, María Angélica, ahorita con toda esta Demasiado. situación de seguridad también como estamos. Sí, Muchísimas gracias. vale. Paula, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, docente, ¿cómo está? Bueno, mi nombre es Paula Betancourt, estoy aquí en Medellín, Antioquia, soy abogada, en este momento laboro como fiscal adscrita al grupo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas. Ok, Gracias. muchísimas gracias, doctora. Ricardo, con Ricardo ya nos conocíamos. Buenas noches. Ricardo. Hola, muy buenas noches. No sé si me ve ahí, Sí, doctora. perfecto, te estamos viendo perfecto con una gorra blanca. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Bien? Sí, bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ricardo Gómez, soy filósofo, psicólogo, representante del campo de la psicología militar y policial por parte del Colegio Colombiano de Psicólogos Regional Eje Cafetero. Actualmente vivo en el Cairo, un municipio de Cairo, Valle del Cauca, donde me desempeño como psicólogo de la Comisaría de Familia. Estoy Much- muy presto, con muchas expectativas de poder acrecentar más los conocimientos en este campo. Muchísimas Gracias. gracias, Ricardo, y de verdad, qué gusto volverte a ver. Nos habíamos visto el semestre anterior y aquí vamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, igualmente. Y Gracias. creo que nos queda, no, Joana, con Joana, bueno, y con Joana ya nos habíamos visto. Perfecto, creo que estamos completos. Yo me presento un poquito para los que no me conocen. Mi nombre es Paula Andrea Velázquez Cardona, soy abogada, especialista en derechos humanos en DIH, en derecho administrativo y en docencia universitaria.
Igualmente soy magíster en defensa de derechos humanos ante tribunales, cortes y organismos internacionales de nuestra Universidad de Santo Tomás. E igualmente soy magíster en derechos humanos y derecho internacional de conflictos armados como tal, en énfasis en derecho internacional, derecho penal internacional. Contarles un poco más de mí. Soy oficial del Ejército Nacional en actividad. Actualmente tengo el grado de coronel, 25 años de servicio en la carrera militar. Me he desempeñado dentro de la parte de asesoría, asesoría legal, dentro de los componentes, digámoslo así, del derecho militar general, dentro de lo que concebimos de derechos humanos, DIH, derecho penal, derecho internacional, pero enfocado a la parte penal también. Y actualmente, bueno, era hasta el mes de diciembre la directora de la Escuela de Derechos Humanos y DIH del Ejército Nacional y actualmente me desempeño como la jefe o directora de la Oficina de Género del Ejército Nacional. Esto para decirles un poco que todo lo que vemos a la luz y lo que hacemos a la luz del derecho penal lo vemos siempre dentro de esos grandes bracitos o esos grandes hijos del derecho y cómo transversalizamos y cómo aquí en esta interdisciplinaridad de alumnos encontramos nuestros filósofos, nuestros psicólogos, nuestro comunicador social, pero también encontramos diferentes áreas profesionales donde ustedes se están desempeñando, ponerme a la disposición de todos ustedes para lo que necesiten dentro de esta clase, del tiempo que vamos a estar compartiendo, que no va a ser mucho, vuelvo a decirles. Yo siempre lo he dicho, estos son clases, por ejemplo, esta de diseño, que uno quisiera abordarla en mucho más tiempo, en horas, pero pues la universidad lo tiene concebido de esa manera dentro de su malla curricular y le vamos a dar ese cumplimiento. Como les decía anteriormente al inicio de esta sesión, es muy importante para mí que no solamente me vean a mí aquí hablándoles de pronto en este tema desde el punto de vista del delito, ¿sí? O de diferentes enfoques teóricos o de diferentes tratadistas, digámoslo así, o diferentes teorías, sino que para mí también es sumamente importante poderlos tener a ustedes pensando. Pienso que yo siempre lo digo y quienes han estado conmigo en las clases, no solamente de manera virtual, sino también de manera presencial, para mí como docente aprendo siempre mucho y pienso que aprendo más de ustedes que lo que yo pueda enseñarles. El docente se vuelve un guía dentro de la clase, acompañamos algo, pero son ustedes los que día a día dentro de su experiencia, de su quehacer, dentro de sus saberes, pues nos enseñan y nos retroalimentan. Con esto, decirles, no me dejen hablando sola, no me gusta hablar sola en estas horas con ustedes. Vamos a, espérame acá. Vamos a tener estas sesiones debatiendo, vamos a hablar, en el semestre pasado hacíamos hasta soluciones, nos incorporábamos hablando por allá, fijábamos que si tuviéramos nosotros la oportunidad, en pocas palabras, de cambiar el mundo sobre lo que veíamos, cómo podríamos hacerlo desde el punto de vista de la materia que abordábamos anteriormente y hoy también los invito a que hagamos una participación. No quiero pasar ya a la materia sin agradecerles por su presentación, pero lo más importante de todo esto, Esteban, ya regálame un segundito. Esteban. Pero lo más importante de todo esto, antes de continuar, es agradecerles por esa sonrisa que todos hoy nos regalamos al inicio y por eso para mí es importante que ustedes prendan sus cámaras como tal, porque pues estamos hablando dentro de la dignidad humana, dentro de los seres humanos y muchas veces este tema del derecho penal se vuelve tan fuerte porque hasta nos olvidamos sonreír. ¿Verdad? Entonces, gracias por esa sonrisa que todos en esta presentación nos regalamos y esperemos darle un cumplimiento a estas horas. Esteban, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, señor. ¿Cómo has Ah, estado? bueno.
Bien, bien, Cuéntanos doctora. un poquito de ti. Es que estaba mirando Sí, que no habías hecho la presentación. sí, sí, señora, así es. Bueno, mi nombre es Esteban Rodríguez, yo soy de aquí de la ciudad de Villavicencio. Soy abogado, especialista en Derecho Penal, estudiante del tercer semestre de la maestría y digamos que mi experiencia profesional básicamente, soslayando unos poquitos meses, ha sido dentro de la rama judicial. Trabajando específicamente, ha sido el cargo de oficial mayor durante pues, los últimos años, desde que salí de la universidad, y precisamente en juzgados penales del circuito. Entonces, ese es como el enfoque, doctora. Muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a iniciar y quiero iniciar aquí con una pregunta como tal, para que ustedes me ayuden a resolver esto o cómo lo conciben ustedes ya adentrándonos dentro de esta diseño de política criminal. La pregunta va enfocada a que ustedes me ayuden o cómo conciben ustedes el delito. ¿El delito es un fenómeno natural o una construcción social y política? Y dentro de esto de cómo lo conciben como fenómeno natural o construcción social y política, el por qué lo conciben de esa manera. Entonces, les doy ese espacio para que por favor ustedes me colaboren en esa análisis con respecto a estos temas. Y esto es un debate central donde nos vamos a estar hablando sobre el tema de política criminal. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿el delito es un fenómeno natural o una construcción social y política y por qué? No sé, Eh, Ricardo. Ah, bueno, aquí ay, hay alguien que se lanzó al bueno, ruedo. perdón. Bueno, creo que sí es una construcción política y social. Sí es la, pues creo que porque depende primero de las decisiones del Estado, los intereses sociales y pues puede decirse que normas jurídicas. Entonces, pues el delito surge de pronto cuando ese poder político de pronto define como conductas que amenazan el orden social, podría decirse. Entonces, es decir, o sea, no hay delitos sin leyes y pues no hay leyes sin decisiones políticas. Entonces, sí, solo eso. Ok, muchísimas gracias. Espérenme, entonces aprendo. María Angélica, ¿verdad? Sí. Listo, gracias. Fabiana, te escucho. Pero pues yo creo que ciertamente, o sea, la respuesta concreta es que en definitiva es una construcción. Sin embargo, tiene raíces naturales, ¿no? O sea, digamos que los delitos tienen raíces naturales porque de alguna parte fue que se originaron y de alguna parte surgieron. Por lo menos los delitos violentos vienen de un origen natural, pero se fueron tipificándose por medio de esta construcción social y política como un acto necesario para la supervivencia y para la regulación de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi respuesta. Ok, gracias. Juan José. Eh, Doc, pues yo comparto el criterio de la doctora Fabiana, pese a que considero que es una construcción social también inherente desde una parte cultural o digamos desde un etiquetado social. También considero que tiene un apartado natural que se ha tratado de explicar desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde el fenómeno criminológico, para poder dar o entender por qué pues las personas deciden cometer una conducta punible abiertamente. Pero pues digamos que esa explicación criminológica o psicológica puede también determinarse de forma natural. Puede ser conductas violentas por supervivencia o demás aspectos naturales que por aspectos o rasgos humanos, pues todos poseemos. Listo, muchísimas gracias. Última intervención, Joana, ayúdanos ahí. Sí, mira, para mí sí, definitivamente el delito es natural. El criminal nace, es nato porque su naturaleza lo hizo, porque biológicamente viene predispuesto. No estoy de acuerdo en que el asociado o las formas políticas justifiquen que usted se vuelva criminal desde ningún punto de vista. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues yo les cuento que todos, podríamos decir que todos están, o todos vamos acercándonos a algo
como tal es entender o es el decir que no existe aquí una respuesta única, sino tener en cuenta o debemos tener en cuenta diferentes enfoques, teorías y autores con respecto al tema del derecho penal y la criminología. Entonces, si ustedes miran y si ustedes analizan, y aquí, por ejemplo, nos vamos hacia el lado de, perdón, hija, estoy en clase. Si nos vamos hacia el lado de la concepción de la doctora Joana, pues podemos encontrar también el delito como un fenómeno natural. Y aquí estamos hablando de un enfoque positivista. Y este enfoque positivista lo vemos, digamos, reflejado, lo vemos muy claro en autores como Lombroso, como Ferri, como Garófalo, donde ellos sostienen que el delito es un fenómeno natural vinculado a características biológicas, psicológicas o sociales del individuo. Y si ustedes que son penalistas y que han ya pues, llevan también cursando esta maestría, pues si ustedes acuden o si acudimos a la obra del hombre delincuente del Lombroso, pues él afirma que el delincuente nace con esas características biológicas que por esas características biológicas pues está más predispuesto al delito. Y según esta teoría, el delito es el resultado de esos factores naturales que escapan parcialmente al control del individuo. Esto desde el punto de vista de resolver la pregunta si el delito es un fenómeno natural, ¿no? Recuerden que les dije, no, aquí estamos hablando de que no podría existir una respuesta única porque tenemos en cuenta diferentes teóricos y tenemos también en cuenta diferentes posiciones con respecto al delito, o sea, en el derecho penal, a esta parte del delito. Igualmente, cuando hablamos o cuando vemos Ferri, él amplía esta idea de señalando que el delito no solo depende de factores biológicos, sino también de factores sociales y ambientales como, como pues la pobreza o también como factores que hacen parte del entorno. Y desde la perspectiva del delito como un fenómeno objetivo que existe independientemente del derecho y que el derecho penal, yo lo escuchaba por allá, creo que lo dijo Fabián en sus palabras, lo que hace el derecho penal es simplemente reaccionar frente a ese delito, ¿sí? A ese fenómeno, a esas conductas. Eso es lo que hace el derecho penal. Pero recuerden algo, que esta teoría ha sido también criticada por su determinismo y por ignorar el papel del Estado frente a la definición del delito. Entonces, aquí vemos esta respuesta, digámoslo, a esa pregunta con la que inicié, que vuelvo a decirles, aquí la tomo, el delito es un fenómeno natural o una construcción social y político, y aquí lo encontramos o lo vemos dentro del delito como el fenómeno natural. Pero si lo vemos también como una posición también muy válida, como una construcción, también podemos hablar que el delito se da dentro de una construcción jurídica. Y esta construcción jurídica o esta vista desde el delito como construcción jurídica la encontramos en la escuela clásica. Y en esa escuela clásica, pues tenemos unos representantes como César Beccaria, como Francisco Carrara, y ellos en sí lo que hacen es sostener que el delito no es un fenómeno natural, sino que es una creación del derecho. Y viene ahí esas definiciones que nos dice Carrara, donde nos dice que el delito o lo analiza o lo define que el delito es una infracción de la ley del Estado que se promulga para proteger la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Teoría clásica. O sea, ya estamos hablando de una construcción jurídica. Y desde este enfoque, el delito no existe por sí mismo, sino que existe, ¿por qué? Pues porque existe la ley como tal que lo define. Entonces, mire cómo vamos pasando dentro de las evoluciones de lo que tenemos. Y en esto sé que quienes son profesionales y quien también, en el caso, creo que es tanto de María Angélica, en su parte que ella decía de su quehacer profesional, como también el apoyo que nos da. em, Fabiana,
son temas que van muy dados a cuando hablan de esos perfiles criminales, ¿no? Cuando hablamos dentro de la criminología y dentro de esas experticias de qué pasa dentro de los perfiles criminales y que los vemos también que se construyen dentro de diferentes partes cuando estamos en la parte de nuestra fiscalía o cuando estamos, sí, cuando estamos también dentro de alguna investigación en el derecho penal. Entonces, miren cómo se vuelve importante no irnos hacia puntos de los cuales no nos podemos mover dentro del derecho penal y dentro del tema del delito, porque vemos siempre y vamos a encontrar una constante evolución dentro de las diferentes teorías, por eso no podemos hablar de que exista una respuesta final única, de decir es la construcción social o es el fenómeno natural, porque nos estamos dando cuenta de esta misma evolución que estamos viendo, donde ya vimos ese enfoque natural, pero estamos viendo también algo muy rápido sobre ese enfoque o dentro de la teoría clásica. Esto también para cerrar acá rápido de la parte de esos teóricos clásicos frente al delito, tenemos un ejemplo, es el consumo de ciertas drogas que en algunos países como tal es un delito y en otros países no lo son, lo que demuestra como tal que el delito depende de esas políticas, pero también de esas decisiones jurídicas por las que atraviesan o por las que están los estados. Igualmente vemos acá dentro de esta, no digamos evolución, sino dentro de estas teorías, el delito como una construcción social dentro de la criminología crítica. Y acá pues encontramos autores como Alexandro Batrata, como Becker, pero también como Zaffaroni, que ellos también hablan, o sea, o también apoyan que el delito es una construcción social. Y aquí encontramos por ejemplo, la teoría del etiquetamiento, ¿no? Y esa teoría del etiquetamiento lo que busca o lo que afirma es que el delito no es una cualidad inherente de la conducta, sino el resultado de la reacción social. Es decir, una conducta es delito porque la sociedad la define como tal, ¿no? Entonces, miren ya aquí cómo ya hablamos de esta construcción social. Igualmente, pues encontramos desde la criminología crítica a Brata, donde nos dice que el delito penal no sanciona todas las conductas dañinas, sino aquellas que el poder político decide criminalizar. Y esto demuestra que el delito es una construcción social vinculada a relaciones de poder. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Sí, profe, Doctora, claro. Perfecto. Pero también hablamos del delito como una construcción política. Entonces, mire cómo ya vamos. Entonces, lo dijimos desde el punto de vista natural, pero también lo hablamos como una construcción jurídica, pero también lo hablamos desde el punto de vista clásico, pero también lo hablamos desde la parte de la construcción social y lo que vemos o vamos a ver también acá es desde esa construcción política del enfoque del poder punitivo. Pienso que si hay una rama del derecho que le gusta mucho el poder punitivo del Estado, es esa parte del derecho penal. O a ustedes los digo siempre yo, mis penalistas natos, ese poder punitivo. Y aquí pues vemos también a Zaffaroni que él también sostiene que el delito es esa construcción política porque el Estado decide conductas, qué conductas criminalice, qué conductas no. Recuerda que esto ya lo habíamos visto, lo había dicho yo anteriormente. Pero igualmente, vemos acá que el poder punitivo no es neutral, sino que se vuelve selectivo. Y el sistema penal tiende a enfocarse en ciertos actores sociales, especialmente, o sí, así lo ve reflejado o así lo muestran en sectores con más vulnerabilidad. Y esto significa que el delito no es solo ese fenómeno natural, sino que también pues, va relacionado a las decisiones o es el resultado de esas decisiones políticas. Ustedes entre el día domingo y hoy, digamos, han visto la noticia
de uno de tantos casos que suceden en Bogotá sobre el tema de la señora o señorita de 47 años que toma un taxi a las afueras de un bar en Bogotá. ¿Sí? Correcto, sí, señor. Listo. Y recuerden que acá empezamos con una cosa, y por qué lo traigo a colación, porque a medida que vamos hablando de esto y uno empieza a mirar mucho a través de las diferentes redes sociales, que es necesario observarlas. Yo soy una gran amiga de las redes sociales, más del cómo venden la noticia, es de esos comentarios que se realizan sobre la noticia, más de cómo se venda la noticia, porque es dependiendo del medio de cómo lo venden. Pero aquí es donde nosotros vemos, por ejemplo, algo que inicia hablando como un paseo millonario. eh, ya estamos hablando de situaciones de secuestros. Hablan de secuestro express, pero también ya estamos hablando de secuestros desde el punto de vista extorsivo. Estamos hablando no solamente de unos delincuentes, una delincuencia desarticulada, sino también de dos bandas como tal, ¿sí? Que se unen. Dicen que la primera como tal, que es la que realiza todo el saqueo de las tarjetas o sacar el dinero de las tarjetas como tal, y la otra, que es a quien ella la entregan como ya para que pueda realizar ese tema de la extorsión. Esto se los digo ¿por qué? Porque muchos, teniendo en cuenta este tema de la construcción política, del poder punitivo, de hacia dónde va dirigido, ¿cuántos casos en Colombia no tenemos repetidos de la misma manera? ¿Sí? Yo creo que Bogotá hace menos de, hablo de los casos más sonados, vuelvo a decirles, en Bogotá todos los días está sucediendo esto, pero hablo de los casos más sonados. Hace un mes también un profesor de una universidad muy prestigiosa sufre lo mismo al salir de un lugar en una zona, digámoslo, conocida al norte de Bogotá, pero no corre con tan buena suerte, sino que termina muerto incinerado a las afueras de Bogotá, en el sur de la ciudad. Lo mismo pasó hace 2 meses con un estudiante universitario. Y hay algo que aquí, cuando uno habla de este tema, de esta construcción o mirar el delito dentro de la parte política, social, es mirar, es esa parte de hacia dónde va dirigido, y por eso yo tomaba y les hablaba del tema de las redes sociales. Y hay una crítica que se hace a nivel de redes sociales, de comentarios de personas de común que dicen, venga, pero ¿por qué en este caso? ¿Sí? De pronto hablo del último, del de ayer, el del día domingo, porque entonces todas las autoridades actúan, todos los medios actúan, todo el mundo se mueve, se determina, se cierran, o sea, se activan todo, pero si fuera una persona de escasos recursos, porque así lo plantean, pues sería un número más y no se investigaría. Entonces, lo tomo y lo traigo a colación. Es por esto que venimos viendo dentro del tema del delito como construcción política, como construcción social también. Entonces, es entender, y por eso no podemos generalizar o irnos hacia a buscar ser radicales frente a la posición de ese delito, sino que tenemos que entender cómo esos factores sociales, esos factores jurídicos, esos factores también políticos entran a incidir en, en esa definición de esas políticas criminales, que al final es lo que necesitamos entender dentro de esta materia. Entonces, igualmente aquí les dejo algo que es el delito como ese mecanismo de control social. Aquí encontramos eh, a un, a un teórico, digámoslo así, que nos habla de vigilar y castigar, que es Foucault, donde sostiene que el delito es una construcción vinculada al ejercicio del poder. Mire que él no habla del delito como construcción social, sino que él lo plantea o lo vemos, es como el delito como un mecanismo de control social. Para aquí el sistema penal no solo busca castigar el delito, sino también
disciplinar la sociedad. Yo les decía, creo que alguien, esperen que yo anoté a alguien que también trabaja con el IMPEC, aquí creo que es Jason, yo le decía que me parecía muy interesante porque viene el tema de esas políticas públicas y lo que pasa dentro de lo que hablamos de el fin de la pena dentro de la resocialización, ¿no? Entonces, mire ahí cómo vemos ese, cómo lo abordan, visto como un mecanismo de control social que no solamente es castigar el delito, sino también buscar disciplinar la sociedad, ¿no? Y aquí el derecho penal pues forma parte de los mecanismos de control social utilizados por el Estado. Pero también tenemos dentro de darle respuesta a este cuestionamiento, ese enfoque garantista, Luigi Ferrajoli, que sostiene que el delito es una categoría jurídica que solo existe cuando está definida por la ley. Y esa teoría o su teoría garantista se basa en el principio de la legalidad. No hay crimen, nulo crimen sine lege. Eso que nos enseñan dentro del derecho penal, según el cual no existe ese delito sin que exista esa ley previa, sin que se encuentre como tal, sin que abramos el Código Penal y lo encontremos ahí. Y esto confirma que el delito, pues, entra a ser una construcción jurídica del Estado. Aquí podría yo cerrar esta primera parte diciéndoles que desde la teoría del derecho penal, el delito no puede entenderse únicamente como ese fenómeno natural que lo veíamos inicialmente, aunque existen esos factores, y aquí me uno, miren cómo tiene uno que empezar a tomar esa posición también, como lo decía Jason, no, perdón, Juan, y lo decía Fabiana también, que aunque existan esos factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la conducta humana, el delito principalmente es una construcción, también lo tenemos que ver como una construcción jurídica, social y política, y el delito existe porque el Estado lo define como tal mediante la ley, lo deja plasmado mediante la ley, y además su definición y su aplicación pues también se encuentran influenciados por factores sociales, políticos e históricos, ¿no? Eh, el delito podríamos decir que es el resultado de esa interacción de la conducta humana y que las decisiones judiciales y políticas del Estado, pues lo que demuestran o lo que hemos podido concebir a lo largo de la historia, es que no es un fenómeno puramente natural, sino pues apoya que es una construcción normativa y social vinculada al poder punitivo. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí todos? Esteban. Doctora, es que estoy pensando en una situación sobre este debate y es que si bien es cierto, es decir, los delitos, el contenido que le llenemos al concepto delito, definitivamente sí es una construcción social, jurídica, naturalmente, porque es la forma en que nosotros llenamos ese concepto. Pero el concepto en abstracto, el delito en sí mismo, el delito en cuanto tal, ¿no? Yéndonos un poco como al tema de la metafísica del ente en cuanto ente, de la cosa en sí misma en Ujú. abstracto, pues sí es una cuestión que deriva de la propia naturaleza del hombre, hombre, entiéndase como clásicamente se ha entendido, de que básicamente tenemos voluntad, digámoslo, y posibilidad de entendimiento. Y entonces es la única razón por la cual yo considero que una persona o un grupo de personas pueden, por ejemplo, enviar a la cárcel a otra. Es decir, por eso no enviamos a la cárcel a un animal, porque el animal no actúa con conocimiento y voluntad. Entonces, considero que el delito en abstracto es necesariamente una cuestión de origen natural. Incluso podemos decir, en un lugar donde no hayan leyes y una persona mata a otra de manera injusta, probablemente todas las personas que estén allí viéndolo como observadores desde afuera, pues van a considerar que eso es una conducta que, aunque no la llamen delito, es una conducta grave que atenta contra el orden social, contra las personas, que es un delito, básicamente. Entonces creo que digamos que
considero que es importante o es posible diferenciar en esos aspectos lo que es el delito en abstracto y los delitos como el contenido que llenemos de ese concepto. Así es. Y por eso, Esteban, hay algo importante y es, les decía, aquí no podemos fijar una posición ni nos vamos a quedar dentro de la parte natural, ni nos vamos a quedar porque se hace necesario dentro de la construcción de la política criminal, no solamente analizar esto que tú estabas hablando, sino el entender, porque esa, pienso que el éxito de una política criminal no es solamente verlo desde el punto de vista del derecho, y cuando hablo del derecho son todas las ramas del derecho y todo lo que le apoya al derecho, sino también buscar esa interdisciplinariedad, porque tú tocabas ahora un tema también donde podemos nosotros incluir temas de sociología para la inclusión o para la realización en temas de política criminal. Fabiana, regálenme en 2 segundos. 2 segunditos, espérenme en 2 segundos. Fabiana, aguántese ahí y ya. 2 segundos, por favor, denme en 2 segundos. Listo, Fabiana, dime. Listo. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta. En mi criterio la respuesta es sí, pero me gustaría saber su criterio. Lo que pasa es que ¿cree usted, bajo esa misma pregunta que nos realizó frente al delito como fenómeno natural o como construcción, cree usted que las políticas criminales actuales o en sí cualquier política que se implementaba en Colombia carecen de un reconocimiento y comprensión real de que el delito es un fenómeno natural y por eso hay tanta falencia en la creación de normativas que realmente están siendo ineficientes? Sí, la ¿Y respuesta es cómo sí. cómo cree usted que podría entonces manejarse ese tema y por qué es tan complejo? Lo que pasa es que aquí, Fabiana, nos centramos en algo que veíamos ahora. No podemos irnos solamente y apoyo a algo de lo que decía Esteban, que me parece importantísimo como tal. Hay cosas que son naturalmente sancionables, podríamos decirlo así, ¿sí, Esteban? Naturalmente sancionables, como tal. Sí, está muy interesante el concepto, de acuerdo, completamente. Sí, naturalmente sancionables, ¿sí? Pero que nos ha tocado, miren hasta dónde, por la evolución de las sociedades también, llevarlos, como lo decía él, al contenido del delito, o sea, pasarlo de lo que es naturalmente sancionable a llevarlo a la política como tal. Y cuando llevamos sin entender, creo que, y tú lo sabes como tal, Fabiana, yo siempre soy muy crítica a quedarnos solos. Y cuando llevamos a la necesidad de construir, y aquí es donde yo pienso que hemos tenido esa falencia, es que no podemos olvidarnos también, por ejemplo, de situar factores sociales, factores propios de los entornos en los cuales estamos en el caso de nosotros. Entonces van a decir, ¿cómo así? O sea, esta señora que está diciendo, fácil. Resulta que nosotros, como Estado colombiano, como colombianos, debemos tener una articulación de normas que sean propias y diferenciales para nosotros. Eso no quiere decir que lo que es naturalmente castigable pase a otra esfera. Eso quiere decir que la construcción de políticas públicas debe tener en cuenta esos factores también para que pueda llegar, no digo que sea exitosa, pero para que pueda llegar a ser exitosa, a que analicemos también los entornos desde el punto de vista de quiénes somos nosotros dentro de la parte social.
¿sí? Nosotros siempre traemos y nunca construimos nada nuestro. Siempre buscamos copiar y traerlo a la norma. Siempre buscamos traerlo dentro de la parte de la política, en este caso de la política criminal, ¿sí? Pero nos olvidamos de quiénes somos nosotros como sociedad. ¿A qué voy? Para nosotros, si ustedes miran, los despachos judiciales están completamente llenos de situaciones que no necesariamente tendrían que pagarse privándonos de la libertad. No necesariamente deberíais, pero abandonamos otras situaciones que le pueden generar más daño a la sociedad porque nuestros despachos judiciales se encuentran llenos en este momento, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 procesos, no que no sean importantes, pero que pueden ser sancionables, mire que no hablo de castigables, pueden ser sancionables de otra manera. Entonces, pienso que el punto aquí, por eso te decía que estoy completamente de acuerdo a lo que te decías, y mi respuesta sí, es que el éxito de poder tener no solamente aquí, porque estamos hablando de una política criminal, es observar muchos factores que son propios de nosotros, ¿sí? Nosotros copiamos, traemos, llevamos, hacemos, pero se nos olvida también que tenemos a la luz de lo que nos dice que somos pluriétnicos, multiculturales, esto no para justificar, pero sí es necesario, y yo se los dije ahorita, para mí la construcción de política, y en este caso política criminal, tiene que ser acompañada no desde el punto de vista del derecho, tiene que ser acompañada del punto de vista del filósofo, de Ricardo, del sociólogo, de todos, para poder que llevemos dentro de esa interdisciplinaridad, podamos alcanzar el fin último que se genere con una política, en cualquier escenario que estemos hablando. Aquí estamos hablando de política criminal, pero sí se hace necesario y pensaría yo que si a mí me dieran la solución, ¿sí? En este momento es ese diseño, pero no podemos apartarnos realmente de que hay quienes somos, que tenemos como sociedad, que se vive dentro del país, cuáles son porque todos los días cambiamos, tenemos un código penal hermoso, pero son las cortes las que tienen que estarnos ayudando, claro, ustedes me van a decir, es que eso es lo que le corresponde a la corte dentro de las políticas y es todo lo que tiene que hacer. Sí, claro, pero se hace necesario no estar jugando dentro de la política criminal y ahí es donde tenemos que centrarnos mucho en esa construcción de lo que veíamos también y que ustedes también vieron anteriormente sobre el tema de la criminología, ¿sí? Y aquí lo aterrizo en algo que iba a mi siguiente pregunta con respecto a esto, es entender algo tan sencillo que no tenemos una respuesta, Fabiana. Yo no la tengo. Es si el delincuente nace o el delincuente se hace, ¿sí? Nosotros no somos una sociedad que podamos vernos en cosas tan sencillas, por ejemplo, como el porte de armas. Entonces nosotros decimos es que en los Estados Unidos existe una política que si usted se entra a mi casa, yo le puedo disparar y no pasa absolutamente nada. En Colombia no lo podemos hacer. ¿M? Entonces, esto es para decirles a ustedes, ¿sí? Y dándole ya, finalizando aquí con esa respuesta para Fabiana, es entendamos dentro del diseño esa política que hacia allá vamos, diferentes factores dentro de la misma construcción de la política que es lo que vamos a terminar. Acá tú me llevaste, Fabiana, el último día de la clase, que es lo que vamos a buscar determinar, hacer dentro de ese conjunto de decisiones, de estrategias, de instituciones, de medidas, pero también de actores para poder hacer una construcción de política, y en este caso de política criminal como tal, que sea robusta y que cumpla ese fin que podemos estar buscando también. Yo le decía ahora a Jason, hola Jason, se me fue Jason. Bueno, Hola, profe. listo, Jason, tú me hablabas que trabajabas con el IMPEC, ¿no?
Sí, señora. ¿Mm? El tema de política, vamos a hablarlo dentro del tema de política como tal. Nuestras cárceles, nuestros establecimientos, todo lo que tenemos a la luz de el derecho penal para terminar cumpliendo el fin de la pena, ¿no? Allá al final, el intramur, todo esto que nos dicen. ¿Tú crees que desde ese punto de tu experiencia profesional y como en lo que tú trabajas, podemos decir que se cumple, por ejemplo, el fin de resocialización en las cárceles del país? No, profe, lamentablemente esa es la finalidad de la pena, pero la realidad es totalmente distante. Digamos, hay esfuerzos institucionales, no solamente del IMPEC, sino también del Ministerio de Justicia y otras entidades a nivel nacional que propenden por cumplir con esa finalidad. Sin embargo, las capacidades son escasas ante la gran población que hay en el sistema penitenciario y también ante el cúmulo de necesidades y realidades independientes que tienen las personas. Entonces, no es solamente generar un plan de trabajo, estudio y enseñanza, sino es ver más allá. Los casos se ven que las personas, el proceso de resocialización fracasa por el hecho de que no tienen una red de apoyo o que por una u otra razón de seguridad están en un establecimiento absolutamente aislados de su familia. Entonces son cosas que tal vez en la práctica se deja a un lado, pero que son totalmente necesarias. Entonces son un cúmulo de factores que alejan el cumplimiento de esa finalidad y que dificultan que las personas que se encuentran privadas de la libertad cumplan con su proceso de resocialización. Obviamente hay casos de éxito, eso ¿Mm? es cierto, pero hay un gran trabajo por delante para lograr esa finalidad. ¿Qué pasaría, Jason, y qué pasaría, Fabiana, si nosotros nos sentamos a hablar con alguien que ya haya salido de, de la cárcel, digámoslo así, o de estar físicamente privado de la libertad, y les pusiéramos a hablar a ellos de cómo podríamos alcanzar ese fin de resocialización a través de las cárceles? ¿Por qué se los digo? Porque es que siempre el ejercicio de política lo hacemos de este lado, ¿sí ven? Siempre creemos, y tú lo decías ahora, es que no es solo una responsabilidad del IMPEC, también está el Ministerio del Interior. En el caso de nosotros, por ejemplo, también los centros que tenemos para nuestros privados de la libertad. mm, Hay otro escenario que está el Ministerio de Defensa, digámoslo así, pero siempre lo construimos hacia aquí. ¿Qué pasaría? Y a esto es lo que apunto cuando yo hablo en estos temas de políticas también. ¿Qué pasaría si nos sentamos con ese para decirle, oiga, venga, ya sabemos que tenemos una problemática terrible que tú le acabas de decir y pienso que eso es un mínimo de todo lo que puede estar sucediendo? No hablemos que también hay que tener dinero para tener el colchón, las condiciones. Bueno, hay situaciones de seguridad, muchas cosas que pasan adentro. Pero ¿por qué no acudir a ellos, que al final son los destinatarios finales y quienes son dolientes de esta medida? Y esto lo hablo en un ejemplo chiquitico, ¿no? Porque dentro de la política criminal vamos a ver muchas cosas, estrategias, vuelvo a decirles, instituciones, no vamos a ver, se agrupan muchas cosas, pero ¿por qué no acudir a ellos también para que nos ayuden a construir, en este caso, esa política penitenciaria y carcelaria? ¿Sí? Porque para poder alcanzar el tema, de pronto, algo que nosotros vemos tan complejo, por ejemplo, el tema de la situación de redes de apoyo que se vuelve muy delicado, y sin hablar de temas de situaciones de género, de sexo, de todo lo que sucede, y lo tomo acá, pero no solamente acá, sino en diferentes entidades o instituciones, pero ¿por qué no acudir a ellos a que nos ayuden a hacer esa construcción? ¿Sí? Y lo digo porque el ejercicio nunca lo he visto. Y esa es la invitación que yo hago siempre dentro del tema de política, cuando hablo de políticas públicas. Siempre desde aquí, y cuando hablo desde aquí es de nosotros, de las entidades de los que participamos, construimos, pero ese destinatario final, que es el que está ya en este caso privado de la libertad, que paga la pena, que sale, que todo, vuelve a decir, hay unos casos exitosos, porque esos casos exitosos no los traemos hacia aquí para que nos ayuden también a generar o que se intervengan
en ese diseño de políticas. ¿Por qué no pensar en eso también? ¿Ven? De pronto ahí es donde estamos en el error de la política. Y no aquí porque vuelvo a decirles, estamos hablando de un tema de política criminal, pero a nivel de políticas públicas, y lo vemos reflejado en todo lado, ¿sí? ¿Para dónde vamos? O sea, ¿vamos a seguir construyendo algo dentro de lo que nosotros queremos? ¿O por qué no invitarlos también a esos destinatarios finales o a quienes están allá para que se incorporen con nosotros y nos ayuden y de pronto la solución, Jason, esté más fácil de lo que nosotros creamos, ¿sí? No sé, en un tema de delitos menores, no lo sé porque no lo sé. O sea, se me ocurre hablarlo porque siempre vuelvo a decirles cuando hablo, estoy en escenarios de política pública, lo digo. Mire, les voy a poner un ejemplo muy claro y me salgo de este tema y por qué se los digo. Resulta que en el tema que ahora estoy manejando, que se vuelven políticas públicas en el tema de equidad de género, de cero violencia contra la mujer y de todo esto que tenemos, hay algo que yo he encontrado en mi escenario, en lo que yo trabajo y donde yo trabajo, y es una crítica, porque los lineamientos y las políticas al interior de mi institución son elaboradas por mujeres, por mujeres. ¿Mm? Entonces, cuando voy a hacer la ejecución de la política, cuando voy a generar la medición de los impactos, cuando me voy al tema, algo tan sencillo como en el tema de prevención de violencias basadas en género como tal, me encuentro que solo envían a quienes, a las mujeres. Y cuando voy y volteo y les digo, pero vengan, es que nosotras sabemos, conocemos nuestros derechos, ellos mismos nos dicen, es que ustedes nunca nos han sentado a nosotros a escucharnos nosotros qué queremos, qué pensamos y cómo podríamos ayudarles a construir algo que sea más eficaz en lo que ustedes quieren hacer. Y esto es un ejemplo que yo les pongo al interior de nosotros, de mi institución en la que yo trabajo con un tema que se llaman violencias basadas en género. No lo digo que es un tema fácil, porque si ustedes saben ahora, todos los temas de política pública deben ser transversalizados dentro de perspectivas de género, pero volvemos a lo mismo y lo pongo en este escenario. Entonces, aquí además de lo que yo le decía a Fabiana, de esa incorporación de no solamente verlo desde el punto de vista del derecho, sino de toda esa interdisciplinaridad, también por qué no buscar, y uno lo que dice Jason, o el escenario que Jason planteaba, pero yo les pongo, eso es, ¿por qué no buscar esos destinatarios finales? Para poderlos involucrar en ese diseño de políticas. Hablamos del agua en La Guajira, ¿cierto? Y les llevamos agua a La Guajira. Y creemos que llevándole tanque se soluciona el problema, pero se nos olvida situaciones propias de sus usos y costumbres, del por qué ha pasado tanto, y habrá muchas cosas que nos di que no les gusta, que no quieren, que una cosa, que la otra, que dañan, que no destruyen, que pero de pronto hay situaciones desde el punto de vista cultural también de ellos, dentro del punto de vista de su cosmovisión, que nunca las tenemos en cuenta. Entonces, de pronto es invitarlos aquí, Fabiana, a que ojalá al final de la clase pues podamos darle respuesta a esto de cómo podríamos llegar a ese estado final deseado dentro de la política y cómo lo pudiéramos hacer para que no se quede en letra muerta, sino para que realmente podamos generar algo o el Estado cuente eh, con esas políticas y en este caso una política criminal diseñada, pero no solamente para que quede bonita y nos tomemos la foto en los lanzamientos, sino que podamos llegar a ese fin deseado en el cumplimiento de esa política. ¿Listo? Y aquí viene algo sobre la definición de política criminal. Me disculpan porque sé que me pasé, yo voy hasta las 7 con ustedes, pero fue que empezamos más tardecito, entonces voy a cerrarles con esto acá. En la definición de política criminal, yo les decía ahora, la política criminal es ese conjunto de de decisiones, estrategias, instituciones y medidas adoptadas por los estados para prevenir, controlar y responder al delito, ¿cierto? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Roxin, que define ese tema como el conjunto de criterios mediante los cuales el Estado
organiza la lucha contra el delito. Por eso es que no podemos hablar de una sola institución, sino que, y no lo decía ahora Jason, mire aquí nada más, hablamos del IMPEC, pero también estamos hablando del Ministerio del Interior y yo le agrego otro participante aquí que se vuelve para el caso de nosotros el Ministerio de Defensa Nacional. Y esto implica que la política criminal no es solo el derecho, no solo es el derecho penal, sino una estrategia vista integral por parte del Estado. Por eso, Jason, lo que tú decías en el tema de redes de apoyo, ¿m? Podríamos hablarlo dentro del tema psicosocial, más grande aún, ¿sí? Pero es eso, es como sacarlo de ese derecho penal y buscar que se nos vuelva esa estrategia estatal integradora. Y hacia allá queremos apuntar o hacia allá tenemos que ver eh, esa política criminal, ¿sí? No solamente el crimen y el castigo, digámoslo así, sino también esa estrategia como Estado integral para dar soluciones a, pues, a lo que sucede dentro del tema de la conducta humana. Sí que eso ya lo vieron ustedes en victimología y gastamos mucho tiempo también viéndolo cuando hablábamos en victimología, pero es buscar esas estrategias como Estado integral y si nos toca incorporar otros actores pues hay que hacerlo para la construcción de estas políticas. Y esta política criminal, desde el punto de la criminología crítica, sostiene que la política criminal no solo combate el delito, y aquí lo dice Alessandro Barata, sino también refleja relaciones de poder y desigualdad social, y él afirma, como desde la criminología crítica, él afirma que el sistema penal no castiga todos los delitos de manera igual, sino que enfoca o se enfoca principalmente, vuelve y lo trae, lo que hablábamos anteriormente en sectores vulnerables. Y esto se relaciona en algo que ustedes manejan al derecho y al revés, como es la teoría de la selectividad penal, ¿no? Eh, Al hablar de política criminal también, pues tenemos que verlo dentro del ejercicio del poder punitivo. Y aquí es donde retomamos a Zaffaroni, donde podemos encontrar nuevamente que él señala la política criminal en forma en que el Estado ejerce un poder punitivo. Y este poder incluye, o él lo manifiesta, o sea, se manifiesta así, que este poder incluye criminalizar conductas, investigar delitos e imponer sanciones, pero imponer sanciones. Pero este poder debe estar limitado siempre por los derechos humanos. Que aquí pienso que yo empezaba la clase diciéndoles hoy nunca se nos olvide algo, dignidad humana, ¿no? La dignidad humana, la dignidad humana. Y cuando hablamos de la dignidad humana, dentro de esto es esa garantía que tenemos que dar a la luz de los derechos humanos. Y aquí también Zaffaroni en esto advierte que el poder punitivo puede convertirse en un instrumento de control social excesivo. Creo que era lo que hablábamos con, o lo que manifestaba Esteban cuando hizo su, su aporte en la clase. No podemos entonces seguir considerando, o podemos, o tenemos más bien que ser como muy en esto pendientes a irnos ligados a Zaffaroni cuando lo dice que es advertir que el poder punitivo se convierte en un instrumento de control excesivo, en un control social excesivo, ¿no? Porque entonces, eh, si no va ese poder punitivo y esa consecuencia allá donde Jason como tal, entonces consideramos que pues no se está cumpliendo o está quedando el Estado, digámoslo, menos o está quedando el Estado ineficiente frente a las situaciones de las conductas que se están realizando. Y la política criminal como política pública, pues debemos entender em, que la política pública es todo lo que el Estado decide hacer o no hacer, y esto implica que la política criminal pues se vuelve una política pública
porque está diseñada por el Estado, y cuando hablo por el Estado no es el Estado como ese ente abstracto, sino todos los que hacen parte en esa construcción de político a través de las diferentes instituciones. Asimismo, con esa política criminal lo que busca es resolver un problema jurídico, que fue sobre lo que basamos hoy nuestra pregunta sobre el delito, que utiliza recursos públicos, que tiene objetivos definidos y que también pues busca o que puede ser evaluado. Y aquí vemos a Binder donde en este tema nos dice que la política criminal es una política pública especializada que organiza la respuesta del Estado frente al delito. Pero esta política pública también, vista desde el punto de vista de política criminal, pues también tiene unas implicaciones. Esta política pública no es improvisada, o no podemos dejar, o no podemos hacer un diseño de política pública improvisada, sino que debe ir sobre una planificación, debe tener unos objetivos definidos, debe ser, yo se los decía hace un rato, debe ser eficaz, debe ser evaluada, pero debe siempre buscar respetar los derechos humanos. Siempre debe buscar, porque al fin y al cabo, lo decía Esteban, ¿no? El hombre, allá no va el animal, allá no va la cosa, allá en esta política criminal como política pública, no estamos generando esta planificación, o no estamos dando este derrotero frente a cosas, sino también, o sea, sino que va enfocada al hombre. Y nosotros no podemos diseñar política pública y no podemos diseñar política criminal sin tener en cuenta en ese diseño el respeto de los derechos humanos. Por eso no solamente podemos generar o diseñar política, en este caso en política criminal, vista solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político, social e institucional. Yo quiero ya para terminar la clase de hoy escuchar a Ricardo, por ejemplo. ¿Y por qué quiero escuchar a Ricardo en 3 minutos para cerrar la clase a las 7:20? Porque Ricardo también dentro de, digamos, su formación profesional, él nos contaba, yo soy filósofo, pero también soy psicólogo, ¿sí? Pero también hago parte de unas redes o de unos centros que trabajan estos temas. Entonces quisiera, Ricardo, para cerrar esto que se vuelve tan importante en todo lo que hemos hablado en esto, y no hemos hablado nada sobre diseño de política, pero el es entender cómo podemos apoyar esto que estamos diciendo, de esta planificación, de estos objetivos definidos, de esta evaluación, pero sobre todo de que esta política cumpla es el fin, que es respetar también los derechos humanos de ese, digámoslo así, infractor, para que no suene tan feo, ese infractor como tal de la norma. Entonces quisiera, para cerrar, Ricardo, que nos regalaras un aporte de lo que hemos visto el día de hoy. Ricardo está así. Ricardo. Hola, doctora. Bueno, pues como dijo usted, hemos hablado mucho y al mismo tiempo poco para un tema tan extenso y que es de debate entre diferentes posiciones de cada uno. Importante mencionar, pues recogiendo un poco sobre todo los aportes que han realizado los compañeros, que si bien es cierto, el delito, pues es una construcción social, política, que está enmarcada dentro de un ámbito jurídico, pues no se puede desconocer también la naturalidad del ser humano, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de que la sociedad encasilla esos comportamientos o esa conducta del ser humano dentro de una normativa, pues quien lo ejecuta no dejan de ser personas. Y pues estas personas tienen una influencia biológica, ambiental, psicológica, que
digamos, como que se desarrolla dentro de ese contexto comunitario o social. Importante dentro de esa política criminal, pues tener en cuenta todo ese marco, todas esas, digamos, todas esas implicaciones naturales, humanas, para poder hacer un buen aterrizaje, haciendo un buen estudio, una investigación y desarrollar realmente estrategias efectivas que realmente apunten a la solución de esa problemática. Llamaba mucho la atención cuando estaba hablando el compañero eh, que labora en el IMPEC, en donde se manifiesta de que efectivamente aquí se diseñan de pronto estrategias, se construyen algunas estrategias para aplicar con estas personas que han cometido normativamente lo que llamamos el delito, pero a veces los desplazamos solamente pensando en que vamos a trabajar para esa resocialización. Pero sí es importante de que ellos mismos sientan esa motivación y que haciendo parte de ese proceso se responsabilicen de sus propios actos, también haciendo una proyección a la prevención y a la, digamos, a resarcir de cierta manera ese daño que se realizó pues, a la comunidad, a la sociedad y a esas víctimas directas. Bueno, No sé, muchas doctora, si de gracias. pronto, No, si estaba bien perfecto. enfocado o necesitaba algo Perfecto, más. no, 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 perfecto, muchísimas gracias Ricardo. Para todos, pues yo doy término a nuestra clase del día de hoy. Nos vemos de acuerdo a horario el próximo 10 de marzo y vamos a abordar ya, qué pesar que como lo decía Ricardo ahora, estos son temas muy largos como tal y se hace necesario ahondar más, pero pues en lo que llevamos dentro de la secuencia, vamos a iniciar para nuestra próxima clase es hablando un poco de los elementos constitutivos de la política criminal, para que ustedes también los vayan teniendo en cuenta desde el punto de vista del problema público, del diagnóstico, de los objetivos como tal, como elemento, de los instrumentos como tal, y pues si alcanzamos también veríamos, o bueno, pensaría yo que cerraríamos hablando nuestra próxima clase sobre el tema de actores, implementación y evaluación con respecto a esos elementos para la construcción de la política pública criminal. Me alegra mucho verlos, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Gracias, Hasta doctora. luego. Feliz noche. Gracias, doctora. Cuídense Muchas mucho. gracias. Feliz Que tengan buena noche, que tarde. estén bien. Gracias, profe. Chao.